Bienvenidos a la clase número 7 del curso Introducción a la Economía Colombiana. Hoy hablaremos del papel que juegan las instituciones y particularmente las instituciones políticas en nuestra economía. Una de mis clases favoritas, indiscutiblemente. Se decía en Colombia que el país iba mal, pero que la economía iba bien, haciendo alusión a una situación en la que teníamos muchos problemas políticos e institucionales, pero en apariencia la economía tenía un buen desempeño. Eso no es así. Los problemas institucionales han tenido graves y grandes consecuencias económicas. No hay tal separación de la situación y la calidad de nuestras instituciones de la de nuestra economía. Por eso es tan importante estudiar las instituciones, porque afectan mucho el desempeño de las economías. En esta clase vamos a identificar cuáles son esas instituciones políticas más relevantes. Segundo, vamos a ver cuál es su nivel de desarrollo institucional y cómo han afectado el desarrollo económico en Colombia. Y en particular vamos a detener en quizás la más importante de esas características institucionales de nuestro país, que ha sido la existencia de un conflicto armado y cómo ha tenido también grandes consecuencias desde el punto de vista económico. Empecemos definiendo qué son las instituciones. Las instituciones no son edificios, organismos, entidades, como normalmente hacemos interpretación de este término. Desde el punto de vista nuestro, en la economía, las instituciones son un concepto un poco más abstracto, pero al mismo tiempo más importante. Son las reglas de juego. Es decir, son aquellas normas, algunas de ellas escritas en leyes, en constituciones, otras simplemente prácticas culturales, que afectan la forma como nos comportamos. Entonces, nuestra interacción social está condicionada en muy buena parte por esas instituciones. Y no solo estamos hablando de las estructuras de poder político de una sociedad, sino también de esas normas que determinan cómo reaccionamos, cómo nos comportamos, cómo actuamos frente a ciertas circunstancias. Es decir, no solo son las normas de alta jerarquía escritas, por ejemplo. Distingamos dos clases de instituciones, las formales y las informales. Las formales están respaldadas en un poder coercitivo, es decir, si no se cumplen hay sanciones. Y al mismo tiempo están codificadas en documentos, escritas, en una constitución, en una ley, en un decreto, una resolución. Surgen de un proceso político, por lo cual entender la esfera política de un país es fundamental para saber, primero, cómo son esas instituciones formales y cuáles son sus consecuencias económicas. Las instituciones informales hacen más bien referencia a una cantidad de reglas que van surgiendo de las prácticas comunes, cotidianas, y que no están realmente respaldadas en un soporte normativo. Es decir, no van a ser cumplidas porque estén escritas o redactadas o consignadas en un documento, sino porque hacen parte de nuestra cultura. Son las normas que nosotros seguimos como práctica, no porque sea parte de un proceso legal o formal. Otra clasificación interesante de las instituciones es aquella que distingue entre las instituciones excluyentes y las incluyentes. Como su nombre indica, las instituciones excluyentes, pues lo que hacen es asegurarse que una situación inequitativa de concentración del poder económico y del poder político se prolonga, es decir, que se vuelve persistente. Entonces las instituciones excluyentes aseguran ese orden, donde el poder está concentrado y se perpetúa. Las instituciones incluyentes, en contraste, pues permiten a toda la población participar de ese debate, es decir, de la discusión de los temas económicos, de los temas políticos, para llegar a las decisiones y van orientadas a una distribución más equitativa de todos los beneficios del desarrollo. La institución incluyente, por definición, es la democracia. En la democracia participamos todos en ese proceso de discusión y de debate.
Las instituciones tienen muchas funciones económicas, pero una de ellas, quizás la más importante, es reducir los costos de transacción. Cuando hay buenas instituciones, hay menos incertidumbre, son más claras las reglas de juego, de manera que dos agentes económicos que tengan que interactuar para cooperar o para competir en el mercado puedan hacerlo más fluidamente. Entonces, en la medida en que las instituciones hacen bien su tarea, la economía tiene mejores condiciones. Porque si los costos de transacción son muy altos, seguramente hay interacciones entre agentes económicos que no se van a dar, que se inhiben, que quedan impedidas. Mientras que si esos costos de transacción son bajos, pues los agentes económicos van a estar dispuestos a involucrarse en actividades con otros agentes económicos con muchísima más fluidez y facilidad. Uno de los trabajos quizás más interesantes que existe en este campo de las instituciones y la economía es el de Besley y Pearson del año 2011. Y ellos hablan, a manera de síntesis de toda esta discusión, de que lo que es fundamental para la prosperidad de los países es edificar su desarrollo económico en tres pilares. Que hay tres grandes pilares que son los que al final del día explican las diferencias en los niveles de vida entre los países. El pilar número uno es la capacidad fiscal, es decir, que los gobiernos o los estados, en términos más generales, tengan la capacidad, los recursos para poder ofrecerle a la población bienes públicos, para poder ofrecer ciertos, digamos, ciertas inversiones que se requieren para que las empresas y la iniciativa pueda prosperar. Infraestructura, justicia, salud, educación. También en algunos casos para que las sociedades puedan ser más armónicas y haya más equidad. Para todo eso se requiere capacidad fiscal, es decir, movilizar recursos. El segundo pilar de la prosperidad, según Besley y Pearson, son las capacidades legales, es decir, que los estados tengan una capacidad de hacer cumplir lo que se pacta, de hacer cumplir los contratos, de proteger los derechos de propiedad, de no confiscar a diestra y siniestra, es decir, de que no haya actores ni públicos ni privados, por la fuerza del Estado o por la fuerza de las armas o por la fuerza del poder coercitivo, que se apropien indebidamente de lo que es de otros. Esa capacidad legal también se construye, también requiere recursos. La esencia es un buen sistema judicial. Y el tercer pilar es la ausencia de conflictos y represión política, es decir, sociedades que vivan con armonía en democracia. Tres pilares, capacidad fiscal, capacidad legal y ausencia de conflictos, son la clave del desarrollo, son la clave de la prosperidad. Esa es la esencia de la tesis de Besley y Pearson y han establecido una relación estrecha entre estos pilares sintetizados en un índice y el nivel de desarrollo económico de los países. Si las capacidades estatales, fiscales y legales son importantes, pues vale la pena preguntarnos cómo se construye, cómo han hecho los países para avanzar en ese frente. Y esto hay que entenderlo como una inversión. Para construir esa capacidad legal o la capacidad fiscal, pues es necesario sacrificar consumo hoy para destinar recursos a construir una buena administración tributaria, un buen sistema de justicia que tenga las capacidades, que tenga al mismo tiempo la tecnología, que tenga los recursos suficientes para hacer su función. Pero eso requiere entonces un consenso político. Voy a sacrificar recursos hoy para poder construir esas capacidades. La sociedad tiene que estar dispuesta, por ejemplo, a aceptar los impuestos y a pagarlos. Es parte de un pacto, es parte de un acuerdo político. Sociedades muy divididas, fragmentadas, son sociedades donde es difícil construir estas capacidades. Ahora bien, las sociedades donde prima el interés colectivo, el interés común, sociedades donde hay más unidad de objetivos y de propósitos, son sociedades donde es más fácil construir estas capacidades estatales y donde, por cierto, es donde hemos visto que se ha avanzado más en esa dirección.
Entremos ya en el tema de las instituciones en Colombia. La literatura sobre las condiciones, el desarrollo, el nivel de avance institucional de un país es enorme. Hay una gran cantidad de fuentes. Podríamos citar, pues primero que todo, una amplísima literatura y sobre todo una gran cantidad de conocimiento que existe sobre estas materias. Aquí tenemos un tiempo limitado y después de haber hecho, digamos, un repaso de toda esta literatura y está reseñada en muy buena parte en el capítulo, en el libro de texto, voy a concentrarme esencialmente en dos fuentes que son una buena síntesis de las comparaciones internacionales en materia de desarrollo institucional. Para medir el nivel de desarrollo institucional de un país son muy útiles los indicadores de gobernabilidad del Banco Mundial. Primero porque se actualizan todos los años, segundo porque abarcan un gran número de países y tercero porque están disponibles desde hace bastante tiempo. Entonces son un ejercicio muy sistemático y comprensivo de evaluación del nivel de desarrollo institucional de los países. Miden en particular 6 áreas. La primera, voz y rendición de cuentas, es decir, el nivel de participación de la ciudadanía en la elección de los dirigentes, las libertades de expresión, la libertad de prensa, la libertad de asociación, en fin, qué tanta voz tiene la ciudadanía y qué tan exigido está el gobierno para rendir cuentas frente a esa ciudadanía. Dos, estabilidad política y ausencia de violencia. Mide si los gobiernos pueden terminar sus mandatos, si las elecciones se hacen oportunamente o si los gobiernos son súbitamente derrocados por medios violentos. La estabilidad política, es decir, que también funciona ese aspecto de la democracia. Tres, efectividad del gobierno. El gobierno tiene una burocracia, un servicio civil competente, idóneo, despolitizado, eh, diseña políticas públicas de buena calidad, implementa políticas públicas adecuadas. ¿Qué tan creíble son las decisiones que toma un gobierno? ¿Qué tan sólidas desde el punto de vista técnico son las decisiones de un gobierno? Esa es la dimensión 3. 4. Ausencia de carga regulatoria. Es decir, mide la habilidad que tienen los gobiernos para formular e implementar políticas de regulación que le ayuden a la iniciativa privada. Quinto, calidad del Estado de Derecho. Esta es una dimensión muy importante de las instituciones políticas, porque es esencialmente la que evalúa si la sociedad confía en su policía y en su rama judicial. Es decir, si considera que tanto la administración de justicia como la seguridad se proveen en los niveles adecuados y satisfactorios y confían en sus decisiones. Sexto, control de la corrupción. Uno de los principales problemas del mundo contemporáneo, una de las áreas de mayores deficiencias a nivel global y donde es necesario medir que también lo están haciendo los países en la lucha contra la corrupción. Tienen buenas instituciones, tienen buena capacidad de sancionar a los corruptos. Este es el tipo de mediciones que se hacen en estos indicadores de corrupción. ¿Cómo nos va en Colombia en esa materia? Aquí tenemos para cada una de esas 6 áreas 4 barras. Cada barra representa un año. Desde 1996, cuando el Banco Mundial comenzó a recopilar esta información, hasta la información del año 2018. Cada barra muestra la situación del país en ese año en proporción o relativa a el resto de países. Entonces, si estamos en el percentil 50 de la distribución mundial, quiere decir que el 50% de los países estaba mejor y el otro 50% estaba peor. Es decir, el percentil 50 divide esta distribución en dos partes iguales. El indicador donde nosotros estamos mejor posicionados es el de la calidad regulatoria. Estamos en el percentil 65, quiere decir que solo hay 35% de los países que lo hacen mejor que nosotros. Y lo que es interesante de la calidad regulatoria es que hemos ido mejorando a través de los años, hemos ido ganando o escalando posiciones. Y ahora estamos entre el grupo que hace parte de los mejores, calidad regulatoria. Pero si nos vamos al otro extremo,
En lo que estamos realmente mal es en la estabilidad política. Recordemos que ahí están los indicadores que miden la violencia, el funcionamiento de la democracia, la posibilidad de que un gobierno sea derrocado y sobre todo la estabilidad política en el sentido de la ausencia de criminalidad. Como ustedes ven, el percentil es bajo. Estamos por debajo del 20%, es decir, estamos en la quinta parte más mala de la distribución. Somos parte del grupo, digamos, de ese, eh, de ese 20% de los países que tiene la peor medición en esa materia. Control de la corrupción. Hemos ido mejorando en términos relativos. Colombia, digamos, está en un nivel cercano al 45%, es decir, está entre el 45% menos bueno, pero hay que decir que hace 20 años la situación era aún peor. Entonces, no es satisfactorio este indicador, pero sí hemos ido avanzando con el paso de los años. Voz y rendición de cuentas. Este es tal vez el área donde ha habido más avance. Tenemos una democracia que funciona mejor. Y eso en muy buena parte como resultado del proceso de maduración y consolidación de la reforma del año 91, de la constitución del año 91, porque tenemos más participación ciudadana. Los colombianos estamos más involucrados en las decisiones políticas y públicas, de manera que ese ha sido un buen resultado. Efectividad del gobierno, estamos en la mitad de la distribución, no somos ni buenos ni malos, estamos justo en el percentil 50. Y en el caso de la calidad del Estado de Derecho, pues ese es otro indicador en el que tenemos una situación no del todo favorable e incluso una situación donde ha habido un retroceso en la última década. Otra síntesis de variables institucionales hecha también por el Banco Mundial, pero con un objetivo distinto y es tratar de identificar qué tan fácil, qué tan fluido es el ambiente institucional para el desarrollo de los negocios. Tiene el lente del sector privado. Y por cierto, estas dos bases de datos muchas veces chocan entre sí. Lo que es bueno para la calidad institucional en términos generales no necesariamente es bueno desde el punto de vista del doing business. Lo ilustro con un ejemplo. Los dos analizan aspectos tributarios. En, la- en los índices de gobernabilidad, para construir toda esa capacidad institucional se requieren recursos fiscales. Pero en el doing business, más bien los países pierden puntos si tienen más impuestos, si tienen una mayor carga tributaria. Entonces, no son dos bases de datos que dialoguen fácilmente y sobre todo que en todo sean armónicas y consistentes. Pero son las dos más utilizadas. Hablemos del doing business en particular. El punto de partida es que para que la economía prospere se necesita que el sector privado y la iniciativa empresarial pueda fluir. Es decir, se parte de esa premisa de que el desarrollo económico va de la mano y la generación de riqueza va de la mano de la capacidad de crecimiento de las empresas. Y también plantea que para esa iniciativa empresarial, pues los costos regulatorios pueden ser muy inhibidores, pueden frenar esa iniciativa empresarial. Entonces, que una mala regulación frena el crecimiento de la economía. Y eso también incluye, por supuesto, temas de carácter tributario. Si es muy engorroso tener que hacer los trámites para crear una empresa, para pagar los impuestos, para ejecutar un contrato, pues todo eso va a afectar la iniciativa empresarial. Y también eh, hace comparaciones internacionales un gran número de países y nuevamente calculado todos los años este índice del Doing Business. Son más las dimensiones que abarca en comparación con los índices de gobernabilidad. Y por lo tanto es más fácil presentarlos con la ayuda de un radar, donde el perímetro es el anillo externo corresponde a los países que están al 100%, es decir, los mejores, donde todos estos indicadores tienen el mejor desempeño. Y los que están más hacia el interior del anillo, los círculos concéntricos que van, digamos, hacia el interior del anillo,
representan una peor situación relativa. Entonces, nuevamente, estamos hablando de percentiles, ¿dónde nos ubicamos frente al resto de países en la distribución global? Colombia es aquí la línea roja. Los países latinoamericanos son la línea negra y los países de la OCDE son la línea gris. Entonces, hablemos de lo más positivo. Colombia parece en este indicador del Doing Business ser excepcionalmente bueno, estar entre los mejores en todo lo relacionado con la obtención de crédito. Es decir, que es fácil obtener crédito. Esto se debe a que el Banco Mundial valora mucho una ley que se aprobó en Colombia para que los negocios puedan utilizar no solo los bienes inmuebles como garantías, sino los muebles, las máquinas, los aparatos, los equipos, es decir, otra serie de activos que se puedan usar como prenda en garantía para la obtención de un crédito. Por eso nos califican también. Pero nos va muy mal, por ejemplo, en áreas como el cumplimiento de los contratos. Es muy difícil hacer cumplir un contrato. O si se incumple, que la ley actúe para obligar la ejecución de las garantías de ese contrato. Ahí nos va mal, nos va menos bien, por ejemplo, que al resto de América Latina. En el pago de impuestos estamos más o menos con los demás países de América Latina, pero por debajo de los países de la OCDE. ¿Qué quiere decir esto? No necesariamente que los países de la OCDE tengan menos carga tributaria, sino que es una carga más liviana, en el sentido de que es más fácil de cumplir, que se tienen que hacer menos trámites, menos pasos, que se tienen que dedicar menos días al pago de los impuestos. No nos va mal en temas relacionados con los servicios públicos, la obtención de electricidad, cuántos días se toma una compañía en obtener acceso al servicio de energía eléctrica o obtener un permiso de construcción o, por ejemplo, qué tan bien protegidos están derechos como los de los accionistas minoritarios. En eso no nos va mal, nos va relativamente bien en comparación con otros países. Pero en esencia, aquí lo que vemos es que las dos bases de datos dialogan en cuanto a las limitaciones que hay para que se cumplan y se ejecuten los contratos. Es decir, funcionamiento de la rama judicial combinado con la capacidad de que las personas que pactan y hacen un acuerdo puedan asegurarse de que eso se va a cumplir. Pasemos a la tercera dimensión del índice de pilares de la prosperidad de Beasley y Person, que es la seguridad, la falta de violencia. Colombia, todos sabemos, ha estado caracterizado por un gran conflicto que significó tasas de homicidios excesivamente altas, unas de las más altas del mundo, sobre todo a finales de los años 80 del siglo pasado. Tuvimos un rebrote en materia de tasas de criminalidad a comienzos de este siglo. La gran conclusión es que en esta materia Colombia fue un país anormal. Últimamente la tasa de homicidios ha bajado en las últimas 2 décadas y está hoy más o menos en 25 homicidios por cada 100.000 habitantes. Sigue siendo alta. Muchos países avanzados tienen tasas de homicidios de un solo dígito. Está un poco levemente por encima del promedio latinoamericano. Y América Latina es la región del mundo con la tasa de homicidios más alta. Es decir, esto si bien ha avanzado considerablemente, no ha quedado plenamente resuelto. Seguimos teniendo un problema asociado a la inseguridad y a la criminalidad. Entonces, este rápido resumen de la calidad institucional colombiana nos indica que hay fortalezas. Tenemos un Estado con buenas instituciones económicas, con una buena calidad regulatoria, provee bien los servicios públicos, nuestra democracia ha sido relativamente estable, nosotros no hemos tenido golpes de Estado desde hace muchísimos años, desde los años 50 del siglo pasado, las elecciones se hacen oportunamente, en las fechas y de acuerdo al calendario que ha sido establecido por la Constitución, no se utilizan medios violentos, la fuerza, para derrocar a los gobiernos, todo eso es muy positivo. Pero también tenemos varios lunares que están todos interrelacionados. O podríamos decir, un gran lunar
que ha tenido varias manifestaciones. ¿Cuál es ese problema? ¿Cuál es esa área donde hemos tenido más dificultades? Pues la inseguridad y la criminalidad, que refleja la violencia, el conflicto y tal vez como el factor que ha sido el gran generador de toda esta problemática y conflictividad que es el narcotráfico. Todo esto hace parte de un todo indivisible. Son diferentes facetas de un mismo problema. Pero lo cierto es que estos lunares se han convertido en una de las variables que más nos ha afectado en las mediciones internacionales de calidad institucional, pero no solo eso, no solo se trata de índices o de comparaciones con otros países, sino que en términos prácticos ha debilitado nuestras reglas, nuestras normas, la confianza que existe entre nosotros mismos y todo esto con grandes consecuencias económicas. Es decir, esto no ha pasado desapercibido para la economía, le ha expedido una cuenta de cobro a la economía. Por eso es que no es cierto decir el país va mal, la economía va bien, como se hablaba en los años 70. Si las instituciones políticas no van bien, la economía no va bien.